Bienvenidas a todes, a todas y a todos a la primera de las presentaciones online que la librería Traficantes de Sueños va a desarrollar en los próximos 2 meses. Como sabéis, somos una librería asociativa en la que las presentaciones son una parte muy importante de nuestro día a día, nuestra relación con vosotras. Por eso organizamos este ciclo de directos, ya que hay libros que han sido publicados recientemente, algunos en plena pandemia, y que consideramos muy importante difundir. Ante la imposibilidad de juntarnos, creemos que esta es otra manera de hacerlos presentes en la voz de sus autoras y protagonistas. Podéis encontrar en nuestra web, traficantes.net, toda la programación, nuestro catálogo, y en el mismo encontraréis el libro que hoy nos convoca, Las señoras de la fresa, de Chadi Araf, publicado este mismo año en Ediciones Oriente y el Mediterráneo. A quienes mandamos un saludo desde aquí, gracias por todo. Este es un libro que suma, que ayuda a romper con el bloqueo mediático e informativo en torno a este caso, a romper con la invisibilización de estas mujeres, migrantes temporales, pero también con las estructuras y jerarquías que hacen posibles la explotación y el racismo salvaje en nuestros territorios, fronteras e instituciones. Mandamos un saludo al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, que finalmente no nos han podido acompañar, y nos hacemos eco de las manifestaciones de este domingo en el contexto de la campaña Regularización Ya en Andalucía. Más tarde compartiremos el cartel. Estamos pendientes de la presencia de Serigne Mamadou, que en principio nos iba a acompañar. No sabemos si va a ser posible por cuestiones técnicas. Puede aparecer en cualquier momento. Eso esperamos. Sin más, le vamos a dar paso a Jesús Formoso, abogado del caso, que se cuenta en el libro, e integrante de la Asociación de Usuarios de la Administración de la Justicia. Más tarde tendremos la intervención de Yusra Al-Mansouri y, si tenemos suerte, la de Serigne. Vamos a comenzar con un vídeo que después comentará Jesús. Hola Jesús, hola Yusra, Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Yusra. Hola, buenas tardes. Y nada, sin más. Vamos allá. El problema de la finca, la que quiere las casas para prostitución, club. Esta es, y 2 más. Ese es el problema, que están las cámaras, todas las noches y están las cámaras listas, las chicas, todo grabado. Esto va para Marruecos, para la familia. ¿Me está grabando? Yo también. صور هات انا لا دارت فيديو لا عمر ما عندوش الحق يصور علاش هو كيدير الفيديو علاش هو كيدير الفيديو En esta imagen, en este corto vídeo, se ve el contenedor donde viven 6 mujeres de las temporeras. Este contenedor de obra tiene 6 jergones. Por cada jergón pagan entre 120 y 180 euros al mes. Es decir, por el alquiler de un contenedor de obra con 6 jergones tiene un mínimo de 360 euros al mes, como si fuese un hotel. En este vídeo se podría ver, pero por lo menos lo hemos escuchado, al dueño de la empresa de Doñana 1998 hablando en castellano con las temporeras que no entienden el castellano. La persona que está detrás, que apenas se ve, es la persona de Freshuelva. Este hombre está amenazándolas con mandar vídeos de contenido sexual a las familias de las víctimas de las esclavas en Marruecos. ¿Por qué? Pues porque el por qué nos lo comenta Chadi Araf en su libro, Las señoras de la fresa, el libro que estamos presentando ahora. El por qué es que en Marruecos, en los países árabes, sobre todo en las zonas de donde proceden estas mujeres, zonas de entorno rural, la mayoría de ellas no saben leer ni escribir. Carecen de cualquier información y se encuentran aquí en España absolutamente desarraigadas de su entorno, en un entorno francamente hostil, donde se les amenaza con enviar grabaciones a sus familias para mantenerlas en la esclavitud. Este hecho de ser forzadas a mantenerse en la esclavitud por medio de estas amenazas que hacen los tratantes de esclavos son exactamente
las mismas circunstancias que se producen en todos los juzgados que han conocido sobre este asunto, que son varios ya 2 años más tarde. Todos los juzgados insisten en que las declaraciones de las víctimas se realicen por videoconferencia con sus datos y caras y rostros al descubierto para que los tratantes puedan cumplir su amenaza, esta vez con grabaciones obtenidas no por un teléfono móvil, sino bajo la fe pública judicial. Es decir, el sistema de trata alcanza a los juzgados. En el libro de Chadia, estamos muy agradecidos a Chadia, ha sido de las muy pocas personas con las que hemos podido contar durante estos años y nos ha hecho un informe pericial lógico, informe que nos representa las circunstancias que pueden ocurrir en Marruecos hayan podido ser grabadas y estas grabaciones de contenido sexual remitidas a sus familias en Marruecos, como amenaza claramente este personaje, este tratante de esclavos. Las circunstancias son que se enfrentan a una absoluta exclusión social, van a perder la custodia de sus hijos y van a ser apartadas por completo del entorno. Nadie va a ayudarlas en un entorno rural. De un país como Marruecos, pues esto es francamente muy parecido a la muerte en vida. Además en muchos casos estas personas acaban suicidándose. Esta amenaza tiene un recorrido anterior. El recorrido es el siguiente. El recorrido es que la legislación comunitaria, la directiva de temporeras de 36 de 2014, la directiva contra los transformaciones de tratantes, la 36 de 2011 y protección a las víctimas, todas estas directivas establecen, y la ley española, por supuesto, completamente adecuada en su transposición, establecen la obligación de que los contratos de las temporeras por temporada, estos contratos tienen que estar firmados por las dos partes en origen. Se llama la contratación en origen. Esto se inicia por la formación del contingente anual. Esta formación del contingente anual quiere decir que las empresas, las asociaciones empresariales, los sindicatos, todos corruptos, van a definir la cantidad, el número de trabajadores extranjeros que habría que llamar para cada campaña, dado que en España dicen no encontrar trabajadores para estas labores. Esto es absolutamente falso, ya radicalmente. En este momento nos encontramos en una fase preparatoria del delito. El delito que tiene carácter anual. Esta fase se prepara todos los años. Todos los años se infla brutalmente el número de personas que necesitan precisamente para no contratar a españoles y no tener trabajadores sino esclavos. En vez de contratar españoles a los que no contratan, tenemos multitud de pruebas de que hay gente que presenta solicitudes en la empresa y nunca los llaman. Este contingente de trabajadores son reclutados posteriormente en la fase de captación. El delito de trata de seres humanos tiene 3 requerimientos. El primero son unas conductas. ¿Cuáles son los hechos? Las conductas consisten en reclutar, ir a captar a los futuros esclavos. Después se les transporta, se les da alojamiento y luego viene la fase de explotación. La fase de explotación, en lo que nos ocupa ahora, pues es una explotación de carácter sexual, en primer lugar, y de carácter laboral, en segundo lugar. También hay circunstancias de explotación de la mendicidad. Además, bueno, es muy largo de explicar, vamos a intentar centrar el tema en lo más sencillo. Entonces, esa contratación en origen, la ley española, las directivas comunitarias, la normativa internacional de Naciones Unidas o Consejo de Europa, exigen que el contrato se firme en origen y que consten en el contrato, primero, las 2 firmas, segundo, exigen que el contrato tenga vigencia, que tengan trabajo durante todo el tiempo del visado. ¿Cuál es la dificultad jurídica? La dificultad es que se va a tramitar a la vez el permiso de residencia y el visado. Por eso es un régimen especial. El visado, que depende del Ministerio del Interior, y el permiso de residencia, que depende del Ministerio de Trabajo y va a ser ejecutado por la Administración Autonómica, la autorización inicial. Esto va en un bloque.
Ellas van a tener una autorización para trabajar en España durante X tiempo en las condiciones pactadas en origen en Marruecos conforme a este contrato, que tiene que tener unas verificaciones legales que son trabajo garantizado durante todo el tiempo de permanencia en España. Esto no se cumple ninguna en realidad. Van a tener entre otras cosas unas obligaciones mínimas, van a tener los mismos derechos que los españoles por convenio o legislación laboral, con un añadido, y es que durante toda la vigencia de este contrato van a tener que tener trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, en el caso que nos ocupa de las 10 temporadas contra la esclavitud del 2018, que es en el caso que nos vamos a centrar, porque se han archivado las diligencias, de las 2 diligencias, estamos en apelación ante la Audiencia de Huelva y en este momento sí podemos dar información sobre estos autos que ya no están en fase de instrucción. Hay otros asuntos que están en fase de instrucción en los que no podemos dar en este momento más datos. Esperamos hacerlo para bien, por pasar a la fase judicial, o para mal, por volver a soportar un archivo delictivo, en nuestra opinión. Es decir, tenemos unas personas que firman un contrato que obliga a los empresarios, pero los empresarios no van a buscar, no van a hacer la fase de captación. Los que van a hacer la fase de captación son las asociaciones empresariales. En este caso, Freshuelva. Freshuelva contrata en su propio nombre con las víctimas de trata, y este contrato, que es el que debe de regir en España durante todo el tiempo de su residencia, según llegan a España, desaparece. Desaparece hasta tal punto que no hay ni rastros de él, y cuando la inspección de trabajo, y este es ya el inicio de la corrupción, cuando la inspección de trabajo aparece a revisar o a levantar acta de infracción, va a falsificar los contratos, va a falsear la realidad, va a comportarse como una integrante de la organización de trata y va a dar datos y documentos falsos. Va a obviar la existencia de las obligaciones legales y va a consentir que Freshuelva oculte el contrato inicial, el contrato realmente obligatorio, que es el firmado en Marruecos, donde se les garantiza el trabajo continuado. ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso lo que ocurre es que se está asimilando a las trabajadoras marroquíes como si fuesen españoles, pero esto no es así, dado que su visado, su residencia legal en España, está asociada directamente a la vigencia de este contrato firmado en origen. Y esta vigencia garantiza también a los países comunitarios del espacio Schengen o por la libre circulación, garantiza que van a contar con medios suficientes para mantenerse en España mientras están trabajando aquí. Estas garantías desaparecen por completo en territorio de Huelva. Es un territorio donde no rige el derecho, ni el internacional ni el nacional. Llevamos 20 años, por lo menos, padeciendo la esclavitud en Huelva. Las primeras informaciones en la prensa de las que tenemos conocimiento arrancan en el año 2000 y 2001. Más adelante ya empezamos a ver cómo se cambia el sujeto que se va a buscar, la víctima, se cambian y dejamos de traer víctimas de Europa del Este que empiezan a tener derechos comunitarios exigibles y empezamos a buscar víctimas en Marruecos. ¿Dónde las buscamos? Pues las buscamos en los sitios más remotos, allí donde hay mujeres que tienen grandes necesidades económicas, en muchos casos pasan hambre, y que tienen hijos menores a su cargo. Estas son las víctimas, estas son las personas que son captadas. ¿Cómo son captadas? Mediante el engaño, consistente en ofrecer estos contratos firmados en origen que se garantizan, en principio, se deberían de garantizar por los órganos judiciales españoles y por la Inspección de Trabajo y no se hace, pero estos contratos les dan lo que en Marruecos es realmente un beneficio económico. Es decir, pueden ganar en 3 meses más de 3.000 euros que necesitan, pero necesitan con urgencia. Por eso vienen aquí. Y cuando llegan aquí se encuentran que van a ser depositadas en una empresa distinta a Freshuelva, nadie les dice nada, y van a estar encerradas en sus jaulas, pasando hambre, durante una semana o 10 días. Durante esta primera fase, que las tienen pasando hambre, porque no se puede traer alimentos al cruzar la frontera, ¿verdad? Pues llegan aquí y pasan hambre y se les está forzando a prostituirse.
Algunas víctimas han caído en la prostitución y cuando caen son grabadas. La dinámica de la prostitución en estos casos es francamente perversa. La dinámica consiste en que una chica que tiene hambre de varios días o una semana, las alcahuetas que trabajan para la empresa, si es que se puede llamar empresa, a este nido de ratas, las alcahuetas van convenciéndolas para que se monten en coches con chicos. Chicos que pueden ser hablar árabe o no, o pueden ser españoles. Imaginémonos un caso concreto, no voy a dar nombres, por supuesto, pero es una de las 10 temporeras, que entra en un coche con un chico, no sabe hablar español, el chico no habla árabe y acaba siendo violada en el coche. Ella no tiene ni idea de lo que le va a pasar. Es un chico que se va a portar bien con ella, que le va a ayudar a conseguir comida y la viola. Cuando la violan, la graban. Y cuando esa grabación, hemos visto este vídeo, estas grabaciones de violaciones son utilizadas para forzarlas a la esclavitud, para forzarlas a continuar con la prostitución también, porque lo hemos vivido, hemos estado 3 meses viviendo en nuestra casa con las 10 temporeras y el hijo recién nacido de una de ellas que vino embarazada y dio a luz en España tras varios intentos de ser violada. Precisamente su estado de gestación parecía un acicate para los violadores. Se les amenaza con enviar estas grabaciones a sus familias en Marruecos. Hemos visto que no hay nada más ajeno a la idea de culpa que el trato que reciben estas mujeres de sus familias. No importa que hayan sido violadas, lo que importa es que están sucias. Y esto es lo que las mantiene en la esclavitud, en manos de los tratantes de esclavos y forzadas a la prostitución. Pues esto mismo es lo que han hecho todos los juzgados intervinientes, pero mucho peor. Aquí vimos en el vídeo se está grabando por el tratante, pero los juzgados esta grabación se les da bajo la fe pública judicial, es indiscutible su realidad. Y si no aceptan estas condiciones en su declaración, se nos están archivando los asuntos. En 2 años no se ha investigado nada. ¿Cómo iniciamos las actuaciones inspectoras? Lo primero que pasó en este caso es que estábamos por casualidad, Belén y yo, en Málaga, cuando recibimos una llamada de una persona marroquí del entorno de estas mujeres de la mezquita de Almonte, que nos pide por favor que vayamos a sacar a 2 personas que están enfermas y que la empresa, desde hace días, y que la empresa no las lleva al médico. Allí nos vamos y nos encontramos. ¿Podrías poner, por favor, Rocío, la fotografía número 3? La foto, nosotros llegamos el día 31 de mayo de 2018 a este campo sin la menor idea de lo que nos íbamos a encontrar. Nos quedamos en estado de shock. Nos encontramos una jaula que, bueno, la imagen de la jaula es una imagen que figura en el atestado de la policía, porque al día siguiente yo fui con la policía y por lo menos conseguí esto, entre que me querían detener a mí por denunciarlos, todo muy salvaje. Y vemos en otro vídeo, que tampoco se puede poner, por desgracia, el recorrido perimetral de la jaula. Estaban encerradas en una jaula. Nosotros no hablamos árabe, seguimos sin hablarlo, por supuesto, y había cientos de mujeres pidiéndonos socorro, enseñando documentos médicos y pidiéndonos ayuda, socorro, cientos de mujeres encerradas en esa jaula. Nos quedamos absolutamente impactados. Al día siguiente, porque nos cogimos a una de las enfermas, a la otra no pudimos porque tenía un problema de espalda y no podíamos moverla del jergón. A la que cogimos, a la primera de ellas, nos la llevamos. Cuando estábamos yendo con ella hacia el hospital, nos intentaron sacar de la carretera los tratantes, nos llamaron por teléfono amenazándonos. El teléfono desde el que nos llamaron se lo dimos al día siguiente a la Guardia Civil. Hemos denunciado las amenazas, las agresiones que sufrimos ese mismo día en una autopista. Nadie ha investigado nada, ni se nos han ofrecido acciones. Perdón, me equivoco. A los únicos que han investigado han sido a Belén y a mí. Los tratantes están al margen de la investigación. Las fuerzas de la Guardia Civil han actuado al servicio de los tratantes en todo momento, de la misma manera que la Inspección de Trabajo, y lamentamos decirlo, pero o bien por un problema de racismo puro o estereotipización, como se dice ahora,
o bien sencillamente porque son parte de la relación criminal dedicada a la trata. Porque la trata de personas transcurre en el ámbito de organizaciones criminales internacionales. La primera regulación moderna del delito de trata de seres humanos se establece en un protocolo al convenio del año 2000 de Naciones Unidas sobre la delincuencia transnacional organizada. Es decir, en el seno de la delincuencia transnacional de las organizaciones criminales internacionales es donde tiene lugar la trata. Y efectivamente, cuanto más grave es la corrupción en un determinado país, más grave es el problema de la trata en ese país, lo que estamos hartos de ver. El problema es mayor porque nos encontramos con unas actuaciones de la Guardia Civil iniciales contrarias no solo a la lógica, sino al derecho. ¿Qué es lo que el procedimiento fijado en la ley, en la normativa internacional? El procedimiento es que cuando haya razones para sospechar que hay unas víctimas que pueden ser objeto de trata, los cuerpos policiales, la inspección de trabajo, los ayuntamientos, todas las autoridades y funcionarios públicos españoles o estatales están obligados a identificar a las víctimas. Este proceso de identificación se desarrolla con arreglo a una serie de indicadores de trata. Son unos indicadores aprobados por Naciones Unidas, por el Consejo de Europa, por la Unión Europea y por el Estado español. Los podemos ver todos ellos en la guía sobre el delito de trata que ha sacado en el año 2019 el Consejo General del Poder Judicial español. Estos indicadores son evidentísimos. Nadie se los ha pasado nunca a nuestras víctimas en el plazo de 2 años. Nosotros hemos pagado de nuestro bolsillo porque no hay ninguna ayuda. Todos son presiones para que se vaya y que se olvide todo el asunto. No lo vamos a hacer. Ellas siguen a día de hoy recibiendo llamadas con intentos de sobornos. Hemos aportado grabaciones con intentos de soborno a los juzgados que no las han querido mirar. No hay ninguna voluntad de investigar y, de hecho, en 2 años no se ha investigado nada, no se ha llegado a identificar a las víctimas y en el atestado de la Guardia Civil que levantan el día 1 de julio de 2018 se acompaña como anexo 2 un listado de las víctimas que quieren denunciar a la empresa. No identificaron, no les tomaron las denuncias y las expulsaron a hostias de España el día siguiente, el día 3. ¿Qué pasó para que las echasen el día 3? Pues bien, como decía, el día 31 de mayo de 2018 vimos todo esto in situ. Nos llevamos a Jasna, nos llevamos al hospital y después al día siguiente por la mañana, el 1 de junio de 2018, fuimos al juzgado de guardia de La Palma del Condado. En el juzgado de guardia de La Palma del Condado, el juez nos dijo que volviésemos el lunes. 200 personas presas, enjauladas y sometidas a la esclavitud. Esto era un viernes. Y el juez de guardia nos mandó volver el lunes. Nosotros de allí salimos a la Guardia Civil. Ese mismo día 1, en la Guardia Civil pusimos la denuncia. ¿Cuál fue el problema? El problema es que no había intérprete. Hasna no habla castellano y nadie hablaba árabe allí. Entonces, la alternativa que nos dio la Guardia Civil fue la misma que el juzgado. Si Hasna no declara sin intérprete, tenéis que volver el lunes y dejar a las víctimas todo el fin de semana en manos de los tratantes. Por eso, a las 9 de la noche decidimos, después de todo el día esperando para denunciar, decidimos que había que denunciar aunque fuese sin intérprete, porque no nos dejaban denunciar a nosotros. Es más, a nosotros, a los abogados, nos investigaron. A los únicos que investigó la Guardia Civil fue a nosotros. Bien, fuimos allí y lo primero que pasó es que nos intentaron detener, me intentaron detener a mí. ¿Y por qué? Porque me acusaba la empresa, y así consta también el atestado, que el atestado ha sido manipulado hasta el asco. Podemos probarlo, lo hemos probado, pero nadie quiere mirar. Me acusaban de haber secuestrado a Hasna, que estaba conmigo en el Se bloquea todo y como yo soy la que da paso a YouTube, se ha quedado congelada la imagen. Entonces, brutal lo que cuentas, Jesús, brutal. Pero me gustaría después hacer una segunda parte contando ya la dinámica jurídica. Ahora nos cuentas, vamos a repartir un poco el tiempo, ¿vale? Y yo creo que va a haber ahora después de Yusra posibilidad de seguir complementando.
Bueno, me dicen que lo tenemos. Vamos a dar paso a Yusra, educadora social, vive en Barcelona y, por supuesto, militante antirracista activa. Así que nada, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer muchísimo a la librería, bueno, a ti, Rocío, y a Jeffrey Avepans, coordinador del libro Cuando somos el enemigo, que hizo el enlace para permitir la asistencia en este espacio. También muchísimas gracias, Jesús, por esta explicación y nada, yo lo que quiero hacer es como un poco un marco general, no conozco el contexto cercano de las temporeras de Huelva, no he estado en Huelva, entonces no me gustaría ocupar este espacio de voz de estas señoras ni de las personas que estáis detrás dando apoyo. Entonces, mis aportaciones se van a centrar en ser un poco más teóricas a nivel de antirracismo, de feminismo y hacer un poco de explicación de qué consiste este libro de Shedia, que conecta datos, emociones, ideas de una forma brillante. Entonces, eso. Como hija de personas migradas que han estado trabajando en trabajos que mayoritariamente son feministas. Perdonad, es que se nota mucho que soy de Barcelona, ¿verdad? por el castellano. Entonces, eso, soy hija de personas migradas que han estado ocupando puestos de trabajo que, si bien no han sido el de la recolección de fresas, han sido trabajos muy vinculados a los cuidados o a la limpieza, o también trabajos muy feminizados o racializados que incluyen de forma explícita la precariedad e incluso en algunos casos la explotación sin tapujos. Entonces, el libro de Shedia me parece que es una maravilla. Yo conocía las temporeras el caso de las temporeras de Huelva por un pequeño artículo que salió hace unos años, y hicimos una concentración en mi ciudad a la que no asistieron apenas colectivas feministas o colectivas anticapitalistas o lo que sea. Y eso fue indicador de que todas las vidas no valen por igual y que no todas las noticias tienen el mismo peso, y que el caso de ser mujeres pobres del ámbito rural y moras invisibilizaba su presencia a la esfera pública y, en este caso, a los medios de desinformación, ya casi por decirlo. Entonces, pues eso, partimos de que es un tema súper complejo, todo el tema del entramado en el que se encuentran estas mujeres, y por lo tanto empiezo por disculparme si peco de simplismo. Para empezar, quiero mencionar una idea de Monique Wittig que dice que el cuerpo es el espacio de dominación de preferencia. Y en este caso concreto se ve claramente. Estas mujeres sufren una triple discriminación, es decir, una intersección de varias opresiones en las que encontramos el racismo, el sistema patriarcal y, por otro, el sistema capitalista, que operan de forma estructural. Es decir, tenemos sistema patriarcal en Marruecos, pero también lo tenemos en España. Y no vamos a jerarquizar de decir que es más o menos machista, porque en ambos contextos el machismo es una realidad. Y estas mujeres surgen de unos contextos que son muy concretos. Y aquí sí hablo de mi visión como mujer mora y mujer que conoce Marruecos de primera mano. Y el hecho de ser mujer me conecta con estas ideas que comentabas, ¿no, Jesús? De que hay realidades, sobre todo en el ámbito rural, en el que las mujeres cuando se divorcian o cuando son madres solteras o lo que sea, reciben un nivel de segregación, de violencia, de rechazo, de estigma, que es muy difícil de soportar. Y el hecho de que estas mujeres encuentren esta opción, este programa de Marruecos y España,
es como que se les abre una oportunidad, una nueva perspectiva incluso en el libro habla de algunas situaciones en las que poder venir aquí ha ayudado a sanear las relaciones del propio país de origen. Porque claro, evidentemente estas mujeres no cuentan a sus familias de origen las situaciones de violencia que aquí se viven, ni las situaciones a las que se ven expuestas, porque eso generaría violencia también al núcleo familiar. Entonces, eso, lo que a mí me ha gritado muchísimo la atención es que el programa de Marruecos y España es un programa que Shadia Arab define como un programa de necesidad económica de España, por eso la mano de obra barata, luego un control de flujos migratorios de la Unión Europea y finalmente el desarrollo del país de origen, es decir, de Marruecos. Lo que me ha sorprendido es que en ningún momento se está hablando de las necesidades de estas mujeres y de los cuidados a estas mujeres. Toda la maquinaria que nos ha definido Jesús es una maquinaria utilitarista de los cuerpos de estas mujeres, que las usan y las tratan de una forma deshumanizadora. Y sí, es una forma absolutamente deshumanizadora. Entonces, me parece interesante ver cómo se encuentra similitud de este caso con otras situaciones, por ejemplo, con las mujeres cuidadoras o las mujeres que trabajan en el hogar o las mujeres limpiadoras, que se ven también en esta tesitura de violencia económica tremenda de un sistema capitalista neoliberal violento que las machaca, las explota y las utiliza sin cuidado alguno, y luego se encuentran con que es una necesidad. De hecho, muchos de los relatos de los que habla el libro lo dicen, no se viaja por la libertad de poder hacerlo, sino por la necesidad de hacerlo, porque detrás hay unas familias, hay una reputación, hay una imagen, o sea, no se viene aquí por el gusto de venir, sino se viene aquí porque no hay nada más. Y esto es verdad, en Marruecos el tema laboral, si está mal para los hombres, imaginad para las mujeres. Y podemos ver casos similares como las porteadoras que pasan la frontera, ¿no? Y aquí me sirve mucho el título de Elena Maleno porque estas mujeres también son mujeres de frontera. Y estar en frontera siempre implica un plus de violencia, un plus de vulnerabilidad. Y lo que comentaba Jesús, que existan estos chantajes, que el sistema policial, el sistema judicial o el sistema que en teoría tiene que protegerte, lo que haga es proteger a tus abusadores, genera una sensación de malestar creciente en estas mujeres. Y de hecho el sistema es así porque, como hemos dicho antes, es capitalista, es racista y es patriarcal. Y estas mujeres reciben esta triple opresión y se ven atravesadas por esta opresión. Entonces, ¿qué nos encontramos? Mujeres con un duelo tremendo. Las historias que relata Shadia son historias de duelo, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de resiliencia, muchísima resiliencia. Pero me hace mucha gracia que muchas veces por parte de un sector del feminismo, el feminismo que denominamos hegemónico a veces, se tacha de sumisas o tal a las mujeres no blancas o no europeas. Y choca, porque ver cómo estas mujeres están haciendo frente al sistema y en el caso de estas 10 temporeras se atreven a denunciar el sistema sabiendo que tienen las de perder, a mí me demuestra un empoderamiento tremendo. Y estos son mujeres que retan el sistema. Y evidentemente, por cómo está organizado el sistema, son mujeres que tienen las de perder absolutamente. De hecho, creo que esta es la imagen, Jesús, que comentabas antes. Sí, exactamente, esta es la que está logrando Brasil. Pues bueno, solo ver las condiciones y ver cómo los medios de comunicación son aliados de todo este entremado de violencia, porque no visibilizan a las mujeres.
en estas situaciones, no facilitan que casos como los que estás contando, Jesús, se hagan, o sea, que resuenen en todas las casas y hogares. ¿Pero por qué? Porque la mujer mora no importa, porque es mujer, es mora, viene del ámbito rural y además es pobre. Entonces, no sé, creo que nos encontramos en un punto en el que tenemos que replantearnos estos contratos, estas idas y venidas y apoyar a estas mujeres. Apoyar a estas mujeres porque se han construido como periferia, como margen, y el sistema las violenta cotidianamente con la legitimidad de un montón de organismos detrás, como has mencionado tú, la Guardia Civil, o sea, un montón. Todos. Entonces, estos espacios como el de hoy permiten visibilizar estas violencias, permiten que la voz de estas mujeres resuene y que conecte con otras realidades de otras mujeres o otras personas que se encuentran en situaciones similares de neoesclavaje o violencia como la definida. No sé, antes has mencionado lo de los vídeos y la idea de suicidio y tal, de la presión, porque la comunidad marroquí es una comunidad fuerte, es decir, es una comunidad unida. Y en este sentido, como comunidad unida y fuerte, cuando tiene que dar apoyo, lo da, en toda regla. Pero cuando tiene que dar rechazo, también lo da, en toda regla y en todo este ser comunidad. Entonces, cuando estos vídeos tú amenazas a las o sea, se amenaza a las temporeras de que estos vídeos van a llegar a los domicilios de estas personas, ellas tienen conciencia de esta comunidad que existe y del peso y la represión y el rechazo que les va a caer encima cuando se reciban estos vídeos. Entonces, muchas veces, como has comentado, la idea del suicidio está presente y tenemos aquí mujeres que se encuentran en una situación de explotación terrible, en una situación de duelo porque acaban de abandonar sus casas, sus vínculos, sus tal, lo que llamaría José Bachotegui el síndrome de Ulises. Entonces, encontramos unas mujeres destrozadas, rotas, a las que podemos hacer lo que queramos en clave del sistema, ¿no? Porque están anuladas. Y en ese caso vemos que se repiten pues, esos suicidios como pasan en los centros de menores o como pasan en los CIES, que también son cárceles de personas inocentes, de personas migradas. Y vemos cómo el sistema opera en todos los casos de forma similar. Para finalizar y conectar también con el libro de Cuando somos el enemigo, de Jeffrey A. B. Pants, me gustaría decir que necesitamos de una mirada interseccional que analice y tenga en consideración toda la complejidad a la que se ven a la que se encuentran estas mujeres y sobre todo ofrecer promoción social real a estas situaciones. Porque lo que estamos viendo es que estos programas son programas utilitaristas, son programas que se venden como ayuda a estas mujeres cuando en realidad es como un beneficio económico y punto hacia aquí, de las que se pueden aprovechar. Entonces, eso, si queremos contribuir a mejorar la situación de estas mujeres, creo que es súper importante promoverlas socialmente y ofrecer realmente ofertas que no sean de neoesclavaje. Y no sé, yo creo que finalizado aquí ha sido como un poco una lluvia esto de ideas. Y eso, muchísimas gracias. Mil gracias, Yusra. Ha mencionado este libro, Cuando somos el enemigo, que también es uno de los libros que han salido en mitad de la pandemia, que es un libro sobre activismos negros en España, con un montón de autoras y autores. Y bueno, ha aparecido, como decía, como un paracaidista Perico. No sé si quieres hacer una pequeña intervención para sumar. Ha hablado desde el punto de vista del abogado Jesús, Yusra también desde su lugar.
Y a lo mejor tú puedes dar una visión como periodista y como cómo se está tratando mediáticamente este tema, cómo se está invisibilizando y el poco espacio que ha tenido sobre todo el caso en medios, bueno, ya no solo grandes, ¿no? Grandes, pequeños, etcétera. Entonces, si quieres comentar algo y luego a lo mejor podemos recoger alguna pregunta Claro que quiero o comentar. retomar algún tema que os haya parecido. Yo, como sabéis, yo dirijo un medio que podemos considerar un medio pequeño, ¿no? Un medio hecho desde Huelva, que se llama La Mar de Onuba, y en el que fuimos haciendo seguimiento de toda esta historia desde que comenzó, desde el mismo día en que sucedieron los hechos que ha relatado Chus, todo lo que sucedió aquel domingo fatal en el que fueron obligadas a volver a Marruecos y algunas consiguieron escapar. Y luego ahí me gusta, respecto a cómo han tratado los medios de comunicación esto, nosotros hemos contado y creo que hemos sido bastante prudentes, por decirlo de alguna forma, en la manera que tenemos de contar las historias, ¿no? Porque hemos sido muy de crónica, hemos documentado muy bien y hemos contado hechos tal como han sucedido. Y los hechos que hemos contado son terribles. Hemos contado hechos que exigirían que se investiguen qué tipo de actuación es la que ha estado haciendo la Inspección de Trabajo en Huelva durante los últimos años. La que resulta necesario que se investigue si la propia Fiscalía onubense ha estado actuando con la diligencia que tienen que actuar, si los jueces están dictando sentencias acorde a lo que le exigen, ¿no? Las propias leyes que rigen todo esto. Mira, y te pongo un ejemplo. Hace pocos días, como ha contado Chus, ha salido la sentencia laboral sobre el despido de 6 de las 10 mujeres conocidas como las temporeras contra la esclavitud, ¿no? Un despido que se tiene que valorar sobre un contrato realizado al amparo de una orden ministerial que se conoce como Orden GECO y que regula la contratación en origen, ¿no? Y es una orden que en 46 páginas de sentencia no se cita ni una sola vez. Es decir, el origen sobre el que se tiene que juzgar la relación laboral que han tenido estas mujeres con la empresa no se cita, no se nombra, en ningún momento se pone sobre la mesa que el contrato de estas mujeres deviene unos derechos, ¿no? Que se contemplan a través de esa orden ministerial y de los propios acuerdos entre España y Marruecos. Entonces, si partimos de esa base, entiende que es muy difícil y aquí se pueda buscar una solución al problema que viven las personas que se ven sometidas a este tipo de situaciones. Y a nivel informativo creo que es un caramelo, porque realmente son tantas las informaciones, son tan escandalosas, son tan terribles en algunos casos, que a mí lo que me sorprende es el escaso eco que tienen, ¿no? Porque el que seamos un medio pequeño no quiere decir que la gente no le llegue, sobre todo a quien le tiene que llegar, ¿no? Y aquí se mira para otro lado. Aquí cada vez que sale una noticia en la que se cuestiona a un empresario, por ejemplo, modélico, entre comillas, a los 3 días tiene una visita de un consejero de la Junta de Andalucía al lado, ¿no? Es decir, y cada vez que se pone en cuestión si algo se está haciendo mal, se hace totalmente una historia de victimismo y de, oh cielos, qué agravio tan grande para un sector de tan buen nombre y tanto prestigio. Mire usted, el prestigio se gana cuando se evita que estas cosas sucedan. Y lo que no pueden seguir negando por más tiempo es que estas cosas están sucediendo, porque suceden todos los días y son groseramente visibles. Todo el mundo las conoce y todo el mundo sabe que suceden. Y no tienen más que irte a un pueblo de Huelva y hablar con la gente de la plaza del pueblo para enterarte de historias de estas así todos los días. Entonces ya basta de que aquí se está poniendo en duda el buen nombre de la gente. Aquí lo que se está poniendo en duda es el buen nombre de si funciona el Estado del Bienestar y el Estado de Derecho en España. Y alguien lo tiene que decir. Y creo que aquí la asociación y de usuarios de la justicia y la labor que están haciendo Chus y Belén, especialmente a la hora de machacar y seguir e insistir, aquí se tiene que hacer justicia y la justicia empieza por reconocer los errores, creo que es básica, más allá de las manifestaciones, de los comunicados, de las protestas, principalmente es conseguir que se reconozca sobre el papel lo que ha estado mal y qué es lo que hay que corregir. Y lo que está mal, además, hay que repararlo. Y creo que ese es el trabajo que están haciendo tú y Belén especialmente, y creo que es la reparación, esa es la que necesitan las mujeres que han sufrido este tipo de historias a lo largo de los últimos 20 años, lamentablemente. Y creo que ya os he soltado una chapa estupenda. Mil gracias. Yo creo que sí, en algo creo que coincidís las tres y que ha estado presente todo el rato, es la falta de reconocimiento y visibilidad, y quizá la falta de apoyo, ¿no?, que está teniendo este caso o en general casos parecidos o que tengan que ver con este tema, ¿no? Entonces me gustaría lanzar una pregunta que sería ¿cómo podemos, pues quienes no somos periodistas
o quienes no tenemos a lo mejor un ámbito tan claro de poder, lanzar ese apoyo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hubo una gran crítica hacia el movimiento feminista cuando estaba en uno de sus momentos de mayor fuerza y apoyo social, que es cuando salta, de hecho, la denuncia en 2018, el año de la huelga histórica, pues obviamente se le hace la crítica al feminismo blanco ante la falta de apoyo del caso, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay de falta de ganas de visibilizar más que falta de fuerzas? O si es una cuestión de racismo, una cuestión de agenda que también tiene que ver con el racismo, ¿no? O sea, porque aquí tenemos dos niveles. Por un lado, el que quizá comentáis Maristerico y Jesús, que es como, bueno, el poder encubre al poder, la corrupción, como todo el mundo está coludido, pues hay algo de taparse unos a otros, pero luego está la gente que no está metida en ningún tema de corrupción ni tiene poder y sin embargo también calla, ¿no? Entonces, es una pregunta doble y evidentemente muy amplia, y es cómo podemos romper este bloqueo y esta falta de visibilidad que finalmente creo que refleja muy bien el libro, porque como habéis comentado, y si la gente que nos escucha lee el libro, se va a dar cuenta que los hechos son realmente terribles y trascienden mucho más de lo que, bueno, te llega o nos llegó en su día, ¿no? Con respecto a este tema. Es bastante más grave, no se ciñe a abusos sexuales y laborales, sino que es todo un engranaje, como bien habéis señalado, de trata, explotación, en fin. Creo que lo habéis comentado ampliamente, ¿no? Entonces, no sé si alguna... Sí, me gustaría intervenir, Rocío. La verdad es que me quedé un poco pegado cuando no corrieron ni el vídeo ni las imágenes y me quedó algo lo esencial. Lo esencial es muy feo porque es jurídico y, bueno, yo sé que no es bien recibido. Intentaré ser muy poco jurídico. Verás, el asunto, como decía, es que, en todo caso, el contrato de trabajo firmado en origen debe de garantizar una actividad continuada durante todo el periodo de vigencia de la autorización. Esto es el artículo 36.4 de la Ley Orgánica de Extranjería. El reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, el Real Decreto 557 de 2011, en el artículo 64.3, lamento los regularios, el empleador ha de presentar un contrato de trabajo firmado por el trabajador y por él mismo que garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la actualización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Bien, nosotros cuando el 31 de mayo de 2018 nos encontramos con este asunto, realmente no sabíamos nada. El estado de shock en que quedamos Belén y yo es precisamente porque vimos algo que no podía suceder. Una especie de disonancia cognitiva. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en Europa? Bien, pues lo primero que hicimos fue echar memoria, porque nosotros no éramos especialistas ni mucho menos en trata, echar mano de las memorias anuales de Fiscalía, de la Fiscalía Española, que están diciendo año a año que el problema principal de los asuntos judiciales relacionados con la trata es que las esclavas no se quedan en España y por eso los asuntos no tienen finalización por sentencias. Bien, entonces nosotros lo primero que hicimos fue decir, esta vez se van a quedar. Todo nos hemos arruinado con esto y estamos contentos de haberlo hecho. Se han quedado, llevan 2 años aquí. No ha pasado nada, pero eso de que no haya pasado nada es que ha pasado mucho. Es decir, la Fiscalía Española nos dicen que no se quedan en España. La primera denuncia que metemos, lo que hacen es echarlas a hostias el sábado. El juzgado nos dice que volvamos el lunes. Perdón, las echan violentamente el domingo. El juzgado, el viernes, el juzgado nos dice que volvamos el lunes. El domingo las echaron violentamente. La actividad de la Guardia Civil ese mismo viernes por la tarde fue dejar todo para el lunes. Nos emperramos y al final conseguimos hacer un simulacro de visita de inspección, que nada inspeccionaron porque el guardia civil corrupto, el comandante del puesto, es una parte esencial de la organización de tratantes de esclavos, de la misma manera que lo es Freshuelva y de la misma manera que lo está haciendo la inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque la inspección de trabajo, la Guardia Civil, Fiscalía, están obligados, en cuanto hay estos indicios gravísimos de delitos, indicios gravísimos consistentes en que no aparecen los contratos firmados en origen. No aparecen, no se han aportado.
en vez de ello, la Inspección de Trabajo coge unos contratos falsos y los dice que nos entregan en algún sitio, nos impiden verlos, no llegamos a conseguir que nos aportasen hasta los juzgados de lo social. Hemos llevado más de 40 asuntos para conseguir algo de prueba. Hemos visto desde el primer momento que estaban involucrados las autoridades españolas dentro de la organización de tratantes, y esto todo lo que hemos hecho, que ha sido muchísimo, excede con muchísimo, a la posibilidad de contarlo durante 2 días, todo lo que hemos hecho es en sí una prueba. Es decir, lo primero que hacen es expulsarlas sin dejar la posibilidad de que denuncien. Esta expulsión es salvada por las víctimas. Las víctimas, algunas, escapan. Durante el proceso de expulsión, unas saltan en el vallado, otras excavan y salen por abajo y consiguen escaparse 10 personas que están con nosotros. De esas 10 personas, en ese mismo día, después de escaparse, van a denunciar a la Guardia Civil. Y se encuentran con que en la Guardia Civil, quienes reciben las denuncias es exclusivamente este personaje, este tratante, este guardia civil corrupto, el comandante del puesto de Almonte, Rocío y La Palma del Condado. Este personaje era el jefe de sus perseguidores esa misma tarde, y esa misma noche fue la única persona que estaba presente al momento de ser tomadas declaraciones. Esto es ya de por sí una rivalidad, tiene que haber un instructor y un secretario, ¿verdad? Pues solo está él. Este omnipresente Guardia Civil no se ha llevado a declarar. Nos han aceptado su declaración cuando la pidió fiscal, se negó a declarar, se negó a ir al juzgado y le pareció muy bien al juez y lo dejó sin declarar. Bien, aquí tenemos que el Fresh Huelva hace el transporte. Después de la fase de captación, que esto ya es delictivo, de por sí, ahí viene la fase de transporte. En este primer transporte de Marruecos a España ya se las deja en una finca distinta a la del contrato y en ese momento desaparece su contrato, el contrato que regula sus derechos. Este contrato se sustituye por otro que no da ningún derecho, es decir, como si tú tienes derecho a trabajar si el empresario quiere. Traducido a lo salvaje, te diré que esta forma de contratar supone que el empresario puede decirle a cualquier temporera: tú, arrodíllate y chúpamela. Si no me la quieres chupar, te pongo en la puta calle y mañana estás en Marruecos sin cobrar. Esto es la realidad. Todo el mundo lo sabe en Huelva, como ha dicho Berico. Pero, ¿cuál es la situación? La situación es que esto no podría prosperar sin la cobertura desinformativa de todos los medios de comunicación. El comandante del puesto de la Guardia Civil arregló una denuncia falsa que se nos ocultó, pero salió en todos los medios. Y los medios, como por ejemplo Huelva Información, dice que tiene acceso al atestado, no a la denuncia, sino al atestado. Este atestado solo lo tiene la Guardia Civil y efectivamente en esta información aparecen frases de este atestado. Este atestado se nos ocultó y es en el que nos acusa a nosotros de mentir ofreciendo a las chicas contratos. Bien, tenemos a la persona que firma, que hace esta denuncia, denunciada como proxeneta al servicio de los tratantes. No se ve nada, solamente se dice que esta persona es intasable, no hay forma de conseguir nada y todo lo que dice esta persona va a misa. No importa las pruebas que tengamos, no las ven. Pero es que sobre esto se impone la realidad de la corrupción de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo tiene y esto es la clave del delito, la Inspección del Trabajo tiene una presunción de veracidad juris tantum. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se presume que es cierto lo que dice en sus informes, pero se puede probar en contra. ¿Qué ocurre? Que como no se nos permite probar en contra, esta presunción se eleva a presunción juris et de juri, algo que es cierto y no se puede probar en contra. Bien, ¿qué es lo que hace la Inspección de Trabajo? Bien, la Inspección de Trabajo tiene, hay un precepto sancionador en la propia Ley Orgánica 4 de 2000 de Extranjería, artículo 53, 2A, segundo inciso, donde el hecho de no tener el empresario, el empleador, el contrato original firmado en origen, supone una infracción grave. La tercera infracción grave pasa a ser muy grave. Tenemos cientos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esas infracciones? La consecuencia es que cuando hablamos de la infracción grave, menos de 3, no pueden contratar al año siguiente por contingente. Se les exculpa y permiten que siga la explotación año tras año.
Y además, cuando pasa a ser muy grave, es decir, a partir del tercer caso, se supone que la consecuencia jurídica llega a ser el cierre de la empresa. ¿Qué ocurre en este caso? Ocurre que no tienen los contratos originales. ¿Y cuáles las posibilidades de actuación de los ciudadanos? Ninguna. Porque en este único caso, el artículo 55.2, segundo párrafo de la Ley Orgánica de Extranjería, 4 de 2000, establece que en estos casos de la ausencia del contrato original, esto solo puede incoarse un expediente sancionador por acta de la inspección de trabajo. Es decir, si yo voy a denunciarlo, ello no conlleva la apertura del expediente sancionador. Conllevará en todo caso que se persone la inspección de trabajo, levante un acta y haga constar esto, y en este momento se lleva a cabo el expediente sancionador. No hace esto la inspección de trabajo. La inspección de trabajo falsifica los contratos, los aporta a algún sitio donde nosotros no podemos verlo, y su mera palabra es suficiente para todos los jueces racistas intervinientes en este asunto, porque hay algo que no podemos perder de vista. Esto que nosotros, yo soy gallego, Belén es de Albacete, nosotros no teníamos ni idea, ha sido un shock tremendo del que 2 años después no estamos repuestos en absoluto, no teníamos ni idea, pero en Huelva lo sabe todo el mundo. ¿Recordáis el caso de Laura Luelmo? Laura Luelmo fue violada y asesinada en un momento en Huelva, en los alrededores del monte, en un momento donde no había jornaleras, donde no había trabajo para jornaleras, esos meses de descanso. ¿Os imagináis a las jornaleras siendo violadas y asesinadas? Os lo digo porque la propia patronal cifra en 30.000 el número de jornaleras marroquíes que no han regresado con sus hijos menores, dependientes rigurosamente de ellos. 30.000 desapariciones forzadas sin investigar. Si pasa esto en un recóndito pueblo que desaparecen 100 personas en cualquier sitio, tenemos un escándalo montado a nivel mundial. 30.000 personas, madres con hijos necesitados de corta edad, que no han vuelto a sus hogares. No os dice nada de esto. No hay humanidad en España. Pues, ¿qué están haciendo los medios de comunicación? Porque esto es lo esencial. Cuando tú apartas de la visión pública, de la visión del mundo, los hechos, el mundo no los quiere ver porque no puede y desea no verlos. Desea pensar que esto no es cierto, que esto no puede pasar. Entonces, los medios ayudan. Nosotros hemos visto cómo todos los medios de cualquier ideología, de cualquier color, todos han coincidido aquí en salvar esto. Nadie ha informado de la realidad y medios muy reconocidos en el ámbito de la izquierda han llevado a cabo la mentira. Han dado todos estos años la información sin permitir a las víctimas dar su versión. Han traído la Iglesia Católica, que tiene las monjitas que cuidan de las víctimas de trata. La Iglesia Católica en su cadena de radios ha llevado a que nos calumnien, a que nos injurien, a que victimicen a las víctimas, a los tratantes, sin darnos a nosotros la oportunidad. Esto es una radio COPE que sale en un periódico de derecha, es ABC, pero es que los nuestros han hecho los mismos. El público, el diario Público, ha dado vez tras vez voz a los tratantes, ha negado la realidad sin permitir probar en contra, sin dirigirse a nosotros. Han hecho un paripé presentando como abogada a quien no tiene ninguna relación con el asunto para que pudiesen decir, y aún se mantiene en el tiempo, estos asquerosos artículos en Nueva Tribuna, en Público, en el diario.es, se mantiene en el tiempo, que nos acusan de mentir, que nos acusan de haber intentado nosotros sobornar con lo que no podemos dar. Y sin embargo, no han visto que la denuncia que todos sacaron de 131 temporeras que denuncian a nuestras clientas por mentir para adquirir papeles, esta denuncia es falsa, tan falsa como cuando a Belén en el año 2018 la invitan a darle un congreso, porque nos volcamos en dar esta información, en Marruecos al menos, la invitan a un congreso en Larache, y en Larache aparece una persona que firmaba esta denuncia el día 6 de junio, y la habían expulsado violentamente el día 3, luego no podía firmarla, y fuimos recopilando más personas que habían sido expulsadas. Tenemos ya más de 60 personas que querían denunciar, que las han expulsado y han utilizado sus pasaportes, sus datos falsamente, con fraude, han utilizado sus datos personales para decir que ellas estaban denunciando a ellas mismas. Nadie, ni un solo medio en estos 2 años nos ha dado voz. Muchas gracias.
Rocío, muchas gracias. Es la primera vez que podemos hablar de esto. Gracias, Jesús. Es fuerte lo que cuentas. No Muy cuento fuerte. casi nada. No cuento casi nada. No da para 20 programas. No sé si Yusra quería comentar muchas algo. gracias, Yusra. Lo que has dicho, Yusra, es la realidad. Y muchas gracias, Perico, porque sin ti sabríamos muchísimo menos. Cosas que sabemos por Perico. Sabemos que esto es una cuestión de Estado. Sabemos que en el año 2018 vinieron 14.500 temporeras a Huelva, de las cuales solo constan 400 en toda España afiliadas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 400 de 14.500. Y esas 400 son de toda España. Probablemente no haya ninguna de Huelva. Tenemos inspectores de trabajo al margen de este asunto. En otros asuntos tenemos mucha información. En otros asuntos que ven que las nóminas que presenta la empresa para justificar los pagos son falsificadas, que todas llevan la misma firma, pero se inhiben. Y dicen, bueno, pero esto no es asunto nuestro. ¿Cómo que no es asunto suyo? Si estamos denunciando que no han cobrado, si en estos casos de las 10 temporeras no hay contratos, no hay pago, no pueden probar lo que necesitan probar y nadie está dispuesto a investigar. Y lo que hacen en lugar de investigar es comprar a todos los periódicos, comprar a todas las televisiones para calumniarnos, para insultarnos, para injuriarnos, para mentir y, por supuesto, Yusra, para desinformarnos de un asunto tan claro que necesita del conocimiento público para paliar la corrupción judicial e institucional. Porque apartados del conocimiento de la corrupción no tiene límites. Perdón, me afecta. Perdonad que me he ausentado un momento, pero es que, o sea, es demasiado. Es que es demasiado. Y claro, conectas con mujeres y con realidades que te son muy cercanas. Y también estoy a punto lo siento. Lo siento muchísimo, es que me ha tocado porque es como que hay un mecanismo de deshumanización tan grande detrás de estas mujeres que llegas a olvidarte que hay una vida, que hay vínculos detrás de ellas, que hay relaciones, que tienen una trayectoria y las terminas convirtiendo en números o en puro espectáculo, porque cuando salieron en algún medio eso, algún titular o tal, era más por el morbo de mencionarlo, además siempre poniendo en duda, ¿no?, la situación. Y es una situación con la que, lo siento, pero conecto con muchísimo dolor porque lo que decías, ¿no, Rocío? El colectivo feminista también dio la espalda a estas mujeres. Y duele ver como cada 8 de marzo se sale a gritar que si tocan a una, tocan a todas, pero que ves que si es Mora y pasa en Huelva, no se levanta nadie. Y encima se las cuestiona. Y duele ver cómo las mujeres, en este caso de mi comunidad, son tratadas como meros objetos de trabajo. Y meros objetos a los que ocupar, violar, prostituir, explotar, segregar, repudiar. O sea, son cuerpos a los que puedes aplicar los verbos que te dé la gana, que el sistema no hará nada para defenderlas. Y eso, no sé qué podemos hacer para que la situación no sé, tome la medida que tiene que tomar, porque está pasando aquí, está pasando en España, no es que esté pasando en Estados Unidos, como por ejemplo estos días con el tema del caso de George Floyd, la gente venía diciendo, está pasando en España y todas las personas que se pusieron la fotito y el hashtag y tal de antirracismo y tal, que se involucren en este caso, porque este caso es un caso de racismo, es un caso de explotación, es un caso de machismo, es un caso de violencia en sí misma. Entonces, todas estas informaciones que Perico, que Jesús, que estáis trabajando con esta red también de Belén que habéis mencionado, tienen que salir más a flote. Y es verdad que es una relación asimétrica y seguramente cuando se trata de relaciones de poder, y en este caso asimétricas, es muy difícil que se visibilicen y que cuando lo hacen se les dé credibilidad, porque ya sabemos cómo funciona.
cómo pasó con la manada, a la que se cuestionó a la persona, o cómo pasa en muchísimos otros casos en los que la agredida termina siendo la que tiene un detective privado detrás, o sea, el cuestionamiento en estos casos en los que hay relaciones de poder tan visibles y tan asimétricas es innegable. ¿Qué podemos hacer? Tomar conciencia. Y una vez tomas conciencia y responsabilidad, porque es algo que cuando callas eres cómplice, y en este caso todo este silencio mediático, todo este silencio social están indicando complicidad con esto, porque saberlo se ha informado en varios modos, aunque la visibilidad termina siendo poca. No sé, tenemos que implicarnos. Y una forma de implicarnos también es hacer visibles estas mujeres y estos casos este sábado 20 en la concentración de regularización para todas, porque la situación de administrativa es también una situación de violencia que se está llevando aquí en el Estado español. La ley de extranjería es una ley plenamente racista, que lo que hace es jugar con estas vidas. Y es una lástima que no esté aquí Serigne Mamadou, porque él es una persona que lo cuenta con una intensidad y con una forma tan directa que es difícil no entender por dónde va la idea. Entonces, yo creo que eso, que tenemos que tomar responsabilidad y las personas que somos conscientes de este caso, salir a la calle, visibilizar en redes, compartir lo que estáis generando, todo este contenido que estáis generando y con el que ponéis vuestras vidas en riesgo delante de sistemas de poder. Entonces, compartir toda esta información, también mirar de cuidar los datos de estas temporeras, porque es un acto pleno de valentía el que han hecho. Es un acto de rebeldía, es un acto de revolución contra el sistema y de irle en contra, y que puede llevar sus consecuencias, como hemos visto con muchísimos casos. Y lo que cuentas, Jesús, de todas estas mujeres desaparecidas o violadas, no podemos permitir que siga con esta impunidad y no sé, desde el activismo es algo que tendríamos que potenciar y visibilizar y reivindicar como mujeres, como migradas y bueno, esto. Me parece súper importante lo que dices, Yusra, de no deshumanizar, ¿no? Porque escuchando el relato de Jesús, obviamente es tan fuerte, a la vez resuena, ¿no? Como en muchas otras cosas que normalizamos y violencias que están ahí. En la frontera es como lo más evidente, ¿no? Y entonces a lo mejor como esa toma de conciencia pasa por dejar de deshumanizar. Y finalmente tú me comentabas, hablando un poco del libro, que el libro expresaba muy bien cómo varios ejes atravesaban el caso de estas mujeres, ¿no? Que no era solo el racismo, sino también el clasismo y también el género. No es finalmente la pobreza que se asienta precisamente sobre los privilegios de otros territorios, la que muchas veces lleva también a la deshumanización, ¿no? Porque son las personas en situación de necesidad quienes se ven más expuestas a ese tipo de violencias y sobre todo al racismo en general, ¿no? Y de hecho, Shadia dice que la selección, y seguro que Jesús y Perico pueden confirmar, la selección es muy acurada del perfil de estas mujeres. Son mujeres del ámbito rural, mujeres con niveles de analfabetismo elevados, entonces ya son unas mujeres que de por sí son mujeres olvidadas, son mujeres invisibilizadas que fácilmente caerán en la deshumanización o incluso la cosificación, serán vistas como máquinas de producción o en este caso de recolección y se anulará su parte de sentir, de tal, porque muchas lo cuentan, ¿no? Que este dolor lo aguantan, lo sufren, lo sienten, lo aguantan y lo callan, porque tienen que resistir por esa familia que tienen allí y porque no tienen más vías. Y sí, es que a mí me ha roto es relato, Jesús, o sea, no. Nosotros, perdón por la voz, llevamos 2 años viviendo, hemos estado viviendo con ellas en nuestro apartamento, con 10 mujeres y un bebé con Teo Benedito. Son espectacularmente honestas,
Son gente, pues quizás esa incultura que nosotros vemos no lo es. Su cultura no es escrita, su cultura es oral y son muy cultas. Tienes que ver las cosas que nos han dicho. Hay cosas que de verdad son de una fineza filosófica, pero no saben leer ni escribir. Por ponerte un pequeño ejemplo, nosotros hemos tenido que atacar a algunas noticias falsas. No tenemos capacidad para todas, que fueron todas, pero algunas hemos hecho. Un día, cuando estábamos con un traductor, porque no podemos hablar directamente con ellas, no nos entendemos, con un traductor diciéndoles que escogiesen una de las noticias falsas que habían salido en los periódicos de ese día para pedir la rectificación. Una frase tan corta, estuvo 10 minutos el traductor traduciendo. Entonces yo ya llegó un momento que dije, yo no entiendo cómo tardas 10 minutos en traducir esto, y me lo explicó. Verás, cuando yo les digo que en el periódico ha salido algo, primero tengo que explicarles qué es un periódico. Segundo, tengo que explicarles que eso lo lee todo el mundo todos los días por las mañanas. Estamos hablando de otra cultura, no estamos hablando de gente inculta, estamos hablando de otra cultura, tan buena como la nuestra, con tantas disfunciones como la nuestra. Pero tenemos que ponernos en esos zapatos, tenemos que meternos en el zapato de la víctima. Y entonces veremos cómo ellas mismas se dejan de valorar como personas, como consecuencia de la continuada desvalorización en el tiempo, como efectivamente, dice Yusra, se sienten como son tratadas como objetos. Mira, a mí, si me permitís, me gustaría añadir una cosa respecto al caso de estas 10 mujeres, que son, como dices tú, son 10 valientes, son 10 heroínas, ¿no? Cuando estas mujeres denuncian los hechos tan graves que dicen haber vivido, ¿no? Se responde llamándolas mentirosas, poniendo en duda su palabra e inventando otra gran mentira que se supone que es la que justifica la anterior. Y es algo tan peregrino como que se les ha invitado a interpretar un papel falso de víctimas a cambio de una serie de contratos o una serie de situación legal en España por alguien que no le puede ofrecer semejante cosa. Entonces, ¿qué tipo de historia? O sea, ¿de verdad realmente creéis que estas mujeres en estas condiciones, en 2 días, se aprenden el papel de víctima, interpretar, contar que han vivido unas cosas tan graves como las que dicen y sienten haber vivido? Y que todo eso es un relato que se ha escrito para ellas conseguir papeles a cambio de interpretar semejante mentira, semejante farsa. A mí me van a decir una cosa, pero yo eso no me lo creo. Me resulta mucho más fácil que conozcamos de una vez que lo que han vivido estas mujeres lo han vivido. Lo han vivido, y hay informes psicológicos, y hay testimonios, y hay un montón de indicios a lo largo de estos 2 años que hacen más creíble el relato de estas mujeres que el otro, en el que se ha llegado incluso a decir, bueno, que yo mismo formo parte de los guionistas de esta historia, ¿no? Y eso se ha dicho en una sala de juicio, ¿no? Con mi nombre, ¿no? Y a USAC y al SAT, ¿no? Como pergeñadores de una gran comedia laboral, ¿no? Para hacer daño, no sé con qué objetivo, ¿no? Tendríamos nosotros intención de tratar de destruir un sector que debe ser fantástico y que genera muchísimo dinero y que debería crear riqueza para todos y no solo beneficio como en algunos casos, ¿no? Entiendo que no hay una... Perdón, Perico. Hay una cosilla que me gustaría, es muy esquemático, pero es que es tan ilustrativo. Una persona, bueno, el delegado del SAT en Huelva, José Antonio, que me comentaba el otro día que todo esto de la trata le recuerda al Ku Klux Klan. Cuando llegan todos encapuchados al salón de reuniones y se sacan las capuchas, uno es el alcalde, otro es el juez, otro es el policía, otro es el comisario, otro es el banquero. Eso es lo que está pasando en Huelva. La credibilidad de esta gentuza es la que aplasta la credibilidad de la gente pequeña, de esta gente objeto, como las víctimas y como nosotros. Porque cuando nosotros vamos olvidándonos de nuestros derechos, nos olvidamos no de los derechos de los demás, que es lo que vemos, nos olvidamos de los nuestros. El año pasado han salido ya informaciones sobre españoles esclavizados en Holanda. ¿Os creéis que no os va a afectar esto? Pero rapidísimamente. Estamos admitiendo que la gente sea tratada como objetos, seremos tratados como objetos. Bueno, me gustaría añadir brevemente que en el contexto español el racismo antimoro es una realidad y de hecho, bueno, por toda la historia y eso se visibiliza, ¿no? Este racismo antimoro. Entonces, lo que decías, Perico, que está en el imaginario. Todas estas narrativas que se intentan
generar contra las temporeras están en el simbólico. Entonces, por eso la sociedad también se pone en línea y en sintonía a este imaginario colectivo que se ha construido sobre la mora, y en este caso sobre estas temporeras también hay este imaginario que se ha ido construyendo a partir de estas falacias y de estos relatos. Y eso mismo, que al final exigir una vida digna parecerá más un privilegio que un derecho. Y en esas estamos, que se nos están arrebatando los derechos básicos como que no quiere la cosa. Y nada, insisto a la asistencia, a la gente que está viendo de las concentraciones de este 20, por favor, porque es muy importante la regularización. De hecho, es un enorme paso que ayuda a que los derechos de las personas migradas se garanticen con más facilidad. Y eso, que animo mucho a la participación de la concentración y que dejemos de ser el enemigo. Bien, respecto a las concentraciones, un apunte. Aquí en Huelva en Huelva y en las capitales andaluzas van a ser el día 21. El domingo, sí, lo sé. En el resto del estado y eso, el 20, me parece. Bueno, mil gracias a las tres. Si os parece, nos vamos despidiendo. Cerramos con al menos una conclusión, y es esta convocatoria, esta llamada a apoyar esta campaña que está pasando ahora y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, si no todo. Entonces, daros las gracias, comentaros a las que estáis ahí que si tenéis ocasión, pilléis el libro de Chadia, porque da para hablar todos estos temas. Ahí le está enseñando Yusra. Sí. A nivel jurídico, a nivel de racismo, de caso concreto y local, pero también de caso general, ¿no? Entonces, pues nada, despedirnos. Sentimos mucho todo el rollo técnico. Ha sido nuestra primera intervención. Estamos súper felices de que haya sido en torno a este libro, súper felices de que nos hayáis acompañado. Bueno, ya se ha visto que el tema es bien jodido, bien jodido. No sé si queréis despediros alguna. Pues muchas gracias, Rocío. No sé si salió bien o mal, pero por lo menos queda dicho. Y muchas gracias sobre todo a Chadia y a Mustafa por toda la ayuda que nos han dado. Estamos muy solos y nos han acompañado muchísimo. Os recomiendo de verdad el libro de Chadia. Lo siento. Me quedo sin voz. Lo mismo. Es un libro que seguro que va a interesar mucho porque se ha empapado bien de la historia en primera mano, lo ha escuchado, creo que lo ha sabido ver y lo ha sabido contar. Y es un libro que va a ser duro de leer, pero que va a ilustrar a mucha gente sobre una realidad. De hecho, es un libro que se mete dentro y no te deja indiferente y te remueve. Y es muy intenso, como el espacio. Así que muchísimas gracias. Esperamos, Rocío, poder presentar la segunda parte del libro con la realidad puesta de manifiesto. Ojalá, Jesús. Lo veremos y lo hablaremos. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras.